Muy buenas noches, mi nombre es Rafael Parra. Eh, Esta es una exposición para la clase de publicaciones periódicas del grupo 2024-1 eh, para la unidad 2, cuyo tema es las hemerotecas. Una hemeroteca, ¿qué es? Bueno, básicamente la hemeroteca surge de la necesidad de guardar, custodiar periódicos, revistas o folletos. Entonces, pues se debe a la aparición de las publicaciones periódicas, es decir, pues de nuestros periódicos físicos, como antes los conocíamos, pues porque ahora en este tiempo pues ya tenemos los periódicos digitales. Esto ha pues abrazado la tecnología, como ya veremos un poco más adelante. ¿Cómo eran antes las hemerotecas? Bueno, las hemerotecas eran, pues como ya lo dije, a partir de la aparición de las publicaciones periódicas, eran lugares donde se guardaban, ya fuera así como se ve en la imagen, legajos de periódicos o de revistas, o en su defecto folletos, pues que nos permitían hacer una búsqueda de alguna noticia, de algún evento, de algún conocimiento que se publicara en alguna revista, pues que era importante para el usuario o el cliente que requeriría esta información. En estas condiciones, como vimos en la anterior diapositiva, pues surgían, y creo que aún todavía en las que no están tan, tan acorde con la tecnología, o sea, no están a la par con la tecnología que tenemos hoy en día, pues existían unos factores de riesgo, o existen. Entre ellos encontramos pues los factores ambientales, que hacen referencia a la temperatura, a la humedad, a la luz. Y hay otros factores de riesgo que hacen referencia, o mejor, son factores biológicos. Entonces esos hacen referencia a todo lo que tiene que ver con bacterias, hongos y animales vertebrados como las ratas. Entonces dentro de los ambientales pues tenemos la humedad y la temperatura que pueden producir un deterioro físico en los documentos, al igual que pues los biológicos eh, también pueden incurrir en que las tintas se corran o se degraden o que haya una oxidación en el papel, que puede ser ese color amarillento que vemos pues en esta diapositiva. Mm, eh, en como mencionaba antes, en la diapositiva anterior, en una de las que ya pasé, que hablaba o que el título decía que antes de la tecnología. Entonces, más o menos para el año 1950 en Colombia aparece o empieza a usarse la microfilmación, que consistía en reducir, en sacar unos fotogramas o unas fotografías, en reducirlas a un tamaño bastante diminuto y luego encarretarlas en unos carretes y ponerlos en unos aparatos o en unas máquinas que servirían para ver esos carretes en forma o en un tamaño adecuado. Entonces nos ayudarían también como en el tema de los espacios, cosa que vamos viendo es que la tecnología va avanzando y que pues la microfilmación, fue como la primera tecnología que ayudó un poco a resguardar esos espacios porque como bien vimos en una de las diapositivas, pues los documentos, ya sea en una biblioteca o en un archivo, van creciendo de forma insostenible en algún momento. Entonces una solución para ese problema fue un paso a la tecnología que se denominó microfilmación y pues que nos permitía ver periódicos o revistas de algunas fechas en especial sin tener que ir pues a los lugares físicos a buscar dentro del documento que tal vez en su momento ya podría estar deteriorado.
Antes de pasar a esto, quisiera pues hablar un poco más de la organización administrativa de las hemerotecas. Entonces, en uno de los videos que el profesor colocó en la plataforma, decía que el personal que labora en una hemeroteca, como en una biblioteca o, o en algún sitio de información, debe ser idóneo de su profesión. Con eso me refiero a que debe tener conocimientos, eh, ya sea en este caso de publicaciones, de colecciones, de revistas, de la forma como poder realizar una búsqueda, de cómo se debe llevar encuestas. Debe tener una capacitación constante en cuanto a lo que ya me referí. eh, y aparte pues las colecciones que contenga la hemeroteca. Eh, Hay unas herramientas que utiliza tanto el cliente como el responsable y tiene que ver que primero notemos que los clientes pues son los usuarios externos, los usuarios internos y pues los usuarios habituales de las bibliotecas. Y entre los responsables tenemos pues al bibliotecólogo em, hemero- hemero- que hace responsable de la hemeroteca y dentro de esa jerarquía pues van los asistentes de la hemeroteca. Em, Todo esto pues tanto el cliente como el responsable deben tener unas herramientas. Entonces debe haber como una jerarquización o unos departamentos en donde pues vamos a encontrar el departamento de adquisiciones, un departamento de análisis, el departamento de tecnología y los coordinadores de las bibliotecas. Todas estas personas pues deben tener a cargo unas funciones, lo que hace referencia a los responsables. Entonces, pues como ya mencioné, debe haber una departamentalización o tener varios departamentos. Debe haber bien estructurada una cadena de mando, donde pues esté el bibliotecólogo y ahí para abajo eh, un grupo de personas que colaboren asumiendo unas ciertas funciones. eh, una centralización y centralización de funciones donde el líder delega funciones a sus subalternos y estos pues hacen sus eh, colaboraciones o su responsable, sus mm, objetos de responsabilidad los van a llevar a cabo. Eh, También pues obviamente debe haber una formalización y esa se refiere pues a la creación de normas en cuanto al procedimiento de préstamo, como al procedimiento de evolución, como al proceso de prevención de riesgos físicos o biológicos. Mm, eh, bueno, entonces como ya lo mencioné, pues deben haber unas estaciones de trabajo en donde pues vamos a encontrar la estación de préstamo, la prestación de devoluciones, donde encontramos la referenciación de publicaciones, un control de bibliografía, donde se pueda ver adquisición de los mismos, una difusión y una supervisión. Em, ¿Qué más se podría decir? Bueno, esta diapositiva pues hace referencia a la búsqueda que realicé en la biblioteca Cray acerca de una colección de revistas donde me botó un resultado de 1828 revistas, valga la pena la redundancia, y de acuerdo pues a los videos que el profesor instó en la página, pues pude hacer la revisión. Eh, una última pregunta, ¿cómo cree que será la hemeroteca y todo lo que involucra en cuanto a colecciones, personal, tecnología y espacios para el año 2030? Entonces, así como lo veo en en la diapositiva, pues vemos una evolución obviamente tecnológica, pues que si la vemos, hemos estado avanzando muchísimo. Entonces, ¿cómo la veo yo?
una forma de consulta muy rápida, como vemos en la imagen número 2 de la diapositiva, en donde seguramente mediante alguna lente, alguna gafa, podemos interactuar con una biblioteca o una hemeroteca virtual. No tanto ir a la biblioteca y buscar una información, sino como interactuar como si fuera de persona a persona, pero pues va a ser con una IA. Y esa IA pues de pronto nos pueda permitir, ya lo hemos visto en estos días que salió una IA que es capaz de solamente con palabras eh, formar un video. Entonces sería muy interesante ver, digamos, si un cliente, un usuario de una biblioteca quiere ir a fondo en una noticia de un año, digamos un ejemplo de 1950, por decir algo, y pueda vivir ese momento de la noticia como si estuviera ahí, como si lo estuviera observando. Entonces para mí eso sería increíble y sería una forma de, de asumir la información como con más, pues como que le queda a uno más acá la información, que uno la pueda receptar y asumir mm, de una manera diferente, que no fuera la misma, sino como vivir esos hechos y hacerlos parte de la vida cotidiana de uno, como si uno los hubiera vivido. Entonces, para mí eso en el 2030 podría ser, al igual como ya lo mencioné, pues con esta parte, seguramente todas las colecciones, en algunos países, no en todos, pero la mayoría, las colecciones físicas, seguramente ya hasta ese año podrían estar eh, totalmente digitalizadas, escaneadas, perdón, digitalizadas, y pues así tener una fuente de información donde no va a haber, eh, donde se espera, porque ahorita lo voy a nombrar, pueden haber unos riesgos, pero sí encontrar esa información que uno necesita en forma digital y añadirla a esto que yo estoy como que me imagino de la IA, donde pueda encontrar ese bot o esa parte de la IA que lo haga a uno sumergirse en la noticia, que lo haga sentir como si estuviera ahí en ese momento. Seguramente las búsquedas van a ser mucho más fáciles, ya sea por eh, solamente compensarlas en la cabeza. Espero, pues esa es una imaginación mía, pero como que fuera solamente compensar la noticia y ya apareciera, leyera tus pensamientos la IA, será decir. También pues veo que como lo vemos ahorita en la nube, es un lugar donde se pueden guardar infinidad de cosas. Entonces, pues yo creo que esa tecnología se va a aumentar y vamos a poder ver, a poder guardar toda esta información en la IA, en la nube y que tal vez la IA tenga acceso a esa información y la pueda transformar a lo que yo estoy como tratando de ver en el futuro, que ojalá pudiera ser así. Entonces, es un reto que sí se ve un reto que se ve en esa tecnología del futuro que ojalá en pocos tiempos, o sea, antes de que sea el 2030, se pueda evaluar y se pueda como evitar. Es pues lo que vemos hoy en día, las fake news. eh, Es decir, pues mantener esa autenticidad en las noticias. Digamos, si yo voy a ir a buscar una colección o un periódico, una revista de 1950, de ahí para arriba, que lo que yo encuentre sea lo que realmente pasó, lo que realmente se escribió y no sea pues una alteración de la misma IA con respecto a esa información que ya no es veraz porque ya la cambió. Eh, mm, bueno, eso sería todo mi aporte para el curso de publicaciones periódicas.
Buenas noches.